No sé por dónde empezar. A veces, contar una historia tan increíble parece imposible porque ni siquiera estoy seguro de que la gente me crea. Pero aquí va, porque necesito sacarlo de mi cabeza. Tal vez, si lo cuento, pueda empezar a entender qué fue lo que sucedió esa noche. Todo comenzó con un retraso de vuelo. Ya sabes, cosas que pasan a menudo en los aeropuertos, problemas técnicos, mal tiempo, excusas de siempre. Pero esa noche fue diferente, lo supe desde el principio. Estaba volviendo a casa después de unas cortas vacaciones en Chicago. Mi vuelo salía a las 10:30 de la noche y, como todo pasajero responsable, llegué con tiempo de sobra, lo suficiente para pasar el control de seguridad sin prisas y buscarme algo para cenar. El aeropuerto estaba casi desierto, lo que ya me parecía raro. Era un viernes y esperaba ver más gente regresando a casa, pero el ambiente era inusualmente tranquilo. Apenas unas pocas familias, algunos viajeros solitarios como yo, y el personal del aeropuerto que se movía en silencio. Todo estaba bien, hasta que empezaron a anunciar los retrasos. Primero fue una media hora, luego 1 hora, y al final, 2 horas. La mayoría de los pasajeros se veían irritados, pero yo decidí mantenerme tranquilo. Saqué mi libro y me acomodé en una de las incómodas sillas del área de espera. Me perdí tanto en la lectura que no noté cómo el tiempo pasó, hasta que miré mi reloj, era la 1 de la madrugada. Me acerqué al mostrador para preguntar por el estado de mi vuelo, pero algo me hizo detenerme. No había nadie. Ni un solo empleado. Miré a mi alrededor y, para mi sorpresa, el aeropuerto parecía completamente vacío. Las tiendas estaban cerradas y las pantallas de los vuelos mostraban mensajes de delay en casi todos los vuelos. Pero más allá de eso, no había ni un alma. Empecé a caminar, buscando a alguien. Nadie en los mostradores de aerolíneas, nadie en seguridad, ni siquiera los guardias habituales que patrullan las zonas. Solo silencio. Era como si, de repente, el aeropuerto se hubiera vaciado sin que yo me diera cuenta. Me acerqué a la ventana y miré a la pista. Los aviones estaban allí, estacionados, inmóviles, como si estuvieran congelados en el tiempo. Ni siquiera las luces de la pista parpadeaban. El primer pensamiento racional fue que había algún tipo de apagón, una evacuación de emergencia que, de alguna manera, había pasado por alto. Pero no sonaba ninguna alarma, no había luces intermitentes de evacuación, ni mensajes en el sistema de megafonía. Sacudí la cabeza y volví a mis pasos. El área de embarque, el duty free, los restaurantes, todo parecía desierto. Fue entonces cuando lo sentí, una extraña presión en el pecho, como si el aire hubiera cambiado. Era una sensación pesada, agobiante, como si algo invisible me estuviera observando desde las sombras. Y entonces, lo escuché, un ruido sordo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve en seco, mi corazón empezó a latir con fuerza. El sonido venía de una de las puertas de embarque. Lentamente, me acerqué. Cada paso resonaba en la enorme sala vacía, y el sonido de arrastre seguía. Al principio, pensé que era alguien que necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué lo suficiente, vi algo que me heló la sangre. A través del cristal de la puerta de embarque, vi a un hombre de pie en medio de la pista. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia uno de los aviones. Llevaba puesto un uniforme, parecía ser personal del aeropuerto, pero algo en su postura estaba mal. Parecía, congelado, rígido, como si fuera una estatua. Lo observé por unos segundos, intentando discernir si realmente estaba viendo lo que creía. Y entonces, el hombre se giró lentamente. Su rostro, no, eso no era un rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y pálida, como si su cara hubiera sido borrada. Detrás de él, otros comenzaron a aparecer. Más figuras con uniformes, todos con esos rostros inexistentes, caminando en dirección a la puerta de embarque. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza en los oídos. Comencé a correr,
sin un rumbo claro, solo buscando una salida, una explicación, algo que tuviera sentido. Corrí hacia el área de seguridad, esperando encontrar a alguien, pero estaba desierta, como todo lo demás. Entonces, las luces comenzaron a parpadear. Un chasquido eléctrico, seguido de la oscuridad completa. Me quedé inmóvil por un segundo, conteniendo la respiración, esperando que las luces regresaran, pero no lo hicieron. Solo había oscuridad. Y el silencio. Fue en ese momento que oí la voz. Baja, distante, como un susurro. No debiste quedarte. Me giré, pero no había nadie. La voz resonó nuevamente, esta vez más cerca. El aeropuerto cierra a medianoche. Empecé a correr, pero cuanto más corría, más parecía perderme. Los pasillos del aeropuerto parecían extenderse de manera antinatural. Intentaba recordar la distribución, pero cada giro que tomaba me llevaba a un lugar desconocido. Como si el edificio hubiera cambiado su estructura. Tropecé y caí al suelo, jadeando. Todo mi cuerpo temblaba de miedo. Escuchaba pasos, suaves, pero acercándose cada vez más. Intenté levantarme, pero el terror me había paralizado. Entonces, lo vi. Una silueta alta, delgada, apareció al final del pasillo. Tenía un uniforme de agente de seguridad del aeropuerto, pero su rostro, al igual que las figuras en la pista, estaba completamente liso. Se movía lentamente hacia mí, sin prisa, sabiendo que no tenía escapatoria. Mis piernas finalmente reaccionaron y me levanté de un salto. Corrí de nuevo, sin rumbo, desesperado. Los pasillos seguían cambiando, llevándome cada vez más lejos de cualquier punto familiar. No había salida. Sentía que estaba atrapado en una versión retorcida del aeropuerto, como si hubiera cruzado a otra dimensión. Después de lo que parecieron horas corriendo sin parar, llegué a un área que reconocí, la terminal de llegadas. Me acerqué a una de las puertas de cristal y, para mi sorpresa, vi luces afuera. Gente caminaba por el exterior, despreocupada, como si nada estuviera mal. Golpeé el vidrio con todas mis fuerzas, gritando para que alguien me viera, pero nadie me escuchaba. Sentí una mano fría en mi hombro. Grité y me giré bruscamente. Era uno de ellos. Su cara lisa me miraba desde las sombras y pude ver cómo su mano se acercaba lentamente hacia mi rostro. Pero antes de que me tocara, todo se desvaneció. Desperté en una sala de espera, las luces brillaban intensamente. El bullicio del aeropuerto llenaba el aire, con personas yendo y viniendo, como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, desorientado. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Mi vuelo estaba a punto de embarcar. Aturdido, caminé hacia la puerta de embarque, mirando alrededor en busca de alguna señal de lo que había experimentado. Pero todo parecía normal. El personal de la aerolínea, los pasajeros, todos estaban allí. Como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero entonces, antes de subir al avión, vi algo que me detuvo en seco. Un reflejo en el cristal de la puerta de embarque. Detrás de mí, en la multitud, entre todos los rostros normales, había uno liso, sin rasgos. No volví a voltear. Subí al avión, pero supe, en ese momento, que algo me había seguido. Y aún lo siento. En cada aeropuerto que visito, en cada vuelo que tomo, siento su presencia, observándome, esperando el momento para volver a atraparme en su laberinto interminable. El aeropuerto está casi vacío a estas horas. Es un viernes por la noche, y el último vuelo del día acaba de despegar. Los pasillos desolados del aeropuerto internacional se extienden frente a mí, iluminados por luces tenues y parpadeantes que no logran disipar las sombras acumuladas en las esquinas. El silencio es denso, roto solo por el zumbido lejano de los sistemas de ventilación y el eco de mis pasos. Mi vuelo ha sido retrasado, nuevamente.
Iba a tomar el vuelo de las 10 de la noche hacia casa, pero por una razón que nunca quedó del todo clara, lo retrasaron hasta la medianoche. Ahora, son las 12:30 de la mañana y todavía no hay señales de que vaya a despegar. Las pocas personas que quedaban en la sala de embarque se fueron marchando lentamente, algunas recogiendo sus maletas para dirigirse a hoteles cercanos. Otros, más desesperados, discutieron con los empleados de la aerolínea antes de resignarse y desaparecer por los pasillos. Yo, en cambio, decidí quedarme. No tiene sentido salir del aeropuerto. Después de todo, según las pantallas, el vuelo no está cancelado, solo retrasado. Además, he leído demasiados foros de viajes y he escuchado historias de terror sobre maletas perdidas y sobre el caos que ocurre cuando uno se pierde una llamada de embarque. Así que aquí estoy, sentado en un banco de la sala de espera, rodeado de asientos vacíos, observando cómo el personal de limpieza hace sus rondas. Todo es rutinario. Demasiado rutinario. O eso pensaba. Todo comenzó cuando decidí levantarme y caminar un poco. Me estaba volviendo loco sentado allí, viendo cómo el tiempo avanzaba, pero mi vuelo no. Me dije que un paseo por la terminal me ayudaría a despejar la mente, a calmar la irritación que crecía dentro de mí. Los empleados de la aerolínea ya no estaban en los mostradores de atención, probablemente se habían retirado a sus áreas de descanso. Así que, de cierta manera, tenía el aeropuerto para mí solo. El eco de mis pasos resonaba por los largos corredores vacíos. A medida que avanzaba, noté que algunas de las luces estaban apagadas y otros sectores estaban en completa oscuridad. El aeropuerto no parecía tan moderno y eficiente como lo recordaba, con partes descuidadas que daban una sensación inquietante de abandono. Pero no le di mucha importancia, estaba cansado y solo quería que la noche terminara. Pasé por una tienda de souvenirs cerrada, los estantes repletos de recuerdos brillando pálidamente bajo las luces de emergencia. Me detuve un segundo, sintiendo algo extraño en el aire. Un frío repentino me recorrió la espalda, pero no provenía del aire acondicionado. Era como si algo invisible hubiese pasado a mi lado, tan cercano que me erizó la piel. Me sacudí la sensación. ¿Sería el cansancio o el ambiente desolado del lugar jugando con mi mente? Seguí caminando. Pasé por una zona de descanso, un área donde solía haber cientos de personas sentadas, mirando sus teléfonos o esperando ansiosamente sus vuelos. Ahora estaba vacía. Al fondo, un par de sillas estaban volcadas, como si alguien se hubiera levantado deprisa, pero no había señales de vida. El aire en esa parte del aeropuerto se sentía diferente, como más pesado. No sabría cómo describirlo, pero había una presión en el pecho, un hormigueo en la nuca. Intenté ignorarlo y giré hacia un corredor más estrecho que conectaba con otra sección de la terminal. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro. Frené en seco. El sonido era suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Podía escuchar una voz, débil, apenas un murmullo. No entendía lo que decía, pero era inquietante. Giré la cabeza, tratando de ubicar de dónde provenía, pero no había nadie cerca. Todo a mi alrededor seguía desierto. Me dije a mí mismo que era el ruido del sistema de ventilación o alguna máquina funcionando en segundo plano. No podía ser otra cosa. Seguí caminando, más rápido ahora. No tenía un destino específico en mente, solo quería seguir moviéndome. Pero los susurros no desaparecieron. De hecho, parecían seguirme. A veces se callaban, dejándome con una extraña sensación de alivio, pero luego volvían. Y esta vez, más fuertes. Se hicieron más claros, más insistentes, como si alguien estuviera intentando llamar mi atención. «Hola», pregunté, deteniéndome en medio del pasillo. El eco de mi propia voz fue la única respuesta. Empecé a sentirme realmente incómodo. Algo estaba mal. Muy mal. Decidí regresar a la sala de espera,
pero cuando giré sobre mis talones para volver sobre mis pasos, me di cuenta de que no reconocía el camino por el que había venido. Estaba en una sección del aeropuerto que no recordaba haber visto antes. Las paredes parecían diferentes, más estrechas, y las luces más tenues. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no es posible, murmuré para mí mismo, tratando de mantener la calma. No era un aeropuerto tan grande, no podía haberme perdido tan fácilmente. Sin embargo, cuanto más caminaba, más sentía que me adentraba en una parte del aeropuerto que no debía existir. Los susurros se intensificaron, no solo uno, sino muchos, como si una multitud invisible estuviera hablando a mi alrededor. Seguí caminando, mi respiración se hizo más rápida. Los pasillos parecían interminables, girando en ángulos imposibles. Las puertas de embarque que pasaba estaban cerradas, pero sus pantallas mostraban vuelos que no reconocía, con destinos que nunca había visto. Vuelo 732 a Terlingua decía una pantalla, mientras que otra anunciaba un vuelo a Ansgar. Pero esas ciudades no existen, ¿verdad? De repente, los susurros cesaron. Me detuve, escuchando. El silencio era sofocante. Y entonces, sin previo aviso, todas las luces del pasillo se apagaron. La oscuridad me envolvió, absoluta y aterradora. El pánico me golpeó con fuerza. Estaba solo en medio de un aeropuerto vacío, en una parte que no reconocía, con la sensación de que algo estaba mal. Muy mal. Sacudí mi teléfono y encendí la linterna, su haz de luz tembloroso apenas alcanzaba a iluminar más allá de unos pocos metros. El eco de mis propios pasos parecía más fuerte ahora, más amenazante, como si algo o alguien caminara a mi lado, justo fuera del alcance de mi vista. Giré la linterna a todos lados, pero no había nada. O eso pensaba. De repente, el sonido de un golpe seco resonó detrás de mí. Me congelé. Mi mente corrió, tratando de racionalizar lo que estaba pasando. Tal vez solo fue una puerta cerrándose por el viento, o alguien del personal de mantenimiento. Tenía que ser eso. Sin embargo, no podía evitar la creciente sensación de que algo me estaba observando, acechando desde la oscuridad. Me obligué a caminar más rápido, casi corriendo. Pero cuanto más avanzaba, más sentía que no estaba solo. Y entonces, vi algo al final del corredor. Era una figura. Al principio no podía distinguirla bien, pero había alguien ahí, de pie, inmóvil. «Oye», grité, con una mezcla de alivio y terror. Al menos ya no estaba solo. Pero la figura no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome desde la distancia, o al menos eso parecía. No podía verle el rostro. Solo sabía que estaba mirándome. Entonces, dio un paso hacia adelante. Y luego otro. Sin pensarlo, eché a correr. El miedo se apoderó de mí por completo. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, con el corazón desbocado y la linterna temblando en mi mano. Podía escuchar pasos detrás de mí, rápidos, pesados, acercándose. No me atreví a mirar atrás. Los pasillos parecían interminables, todos iguales, y con cada vuelta, esperaba encontrarme de nuevo en el mismo lugar. Finalmente, llegué a una puerta de emergencia. La empujé con fuerza, pero no se movió. Estaba cerrada. Golpeé la puerta con desesperación, el miedo haciendo que todo mi cuerpo temblara. Los pasos detrás de mí se detuvieron. Sabía que estaba ahí, justo detrás de mí. Entonces, una mano fría y huesuda se posó sobre mi hombro. Grité. Pero lo más aterrador no fue sentir el contacto helado. Lo más aterrador fue cuando, con una voz gutural y baja, susurraron en mi oído. No deberías estar aquí. Y todo se volvió oscuro. Me desperté en una silla de la sala de espera, sudoroso y tembloroso. Miré el reloj, 12:45 de la mañana. La sala estaba completamente vacía, pero las pantallas aún mostraban mi vuelo retrasado. Las luces, el zumbido del aeropuerto,
todo estaba igual que antes. ¿Había sido un sueño? ¿O algo más? No lo sé. Pero cuando llamaron a los pasajeros para el embarque, recogí mis cosas y subí al avión sin mirar atrás. No dije nada. No le conté a nadie lo que había pasado, ni siquiera a mí mismo. Porque la verdad es que, incluso ahora, no sé si fue real. Pero cada vez que estoy en un aeropuerto, siento esos susurros. Y cada vez, me pregunto si algún día los volveré a escuchar más fuerte. O si alguna vez podré salir. La primera vez que noté que algo estaba mal fue cuando miré el reloj y me di cuenta de que llevaba más de 6 horas atrapado en el aeropuerto. Lo sé, suena normal, retrasos, conexiones perdidas, un vuelo cancelado. Pero algo en ese lugar se sentía diferente, como si hubiera una especie de energía pesada en el aire que no me dejaba respirar con tranquilidad. Me llamo Lucas, tengo 17 años, y aquella mañana estaba listo para volar a Madrid con mi familia. Era un viaje de verano, uno que habíamos planeado durante meses. Estaba emocionado, pero una extraña sensación de inquietud comenzó a invadirme en cuanto llegamos al aeropuerto. No podía explicarlo, era como si algo oscuro flotara en las sombras de la terminal, más allá de la vista de todos. El aeropuerto estaba más lleno de lo habitual, lo que me hacía sentir más ansioso. No me gusta estar rodeado de gente por mucho tiempo, y las multitudes me ponen nervioso. Había retrasos por todos lados. En las pantallas, los vuelos aparecían en rojo, y la gente se amontonaba frente a los mostradores de las aerolíneas buscando respuestas. Mis padres estaban tranquilos, decían que los retrasos eran normales. Pero algo no cuadraba. Cuando mi vuelo fue retrasado por tercera vez, decidí explorar un poco. Era mejor que estar sentado entre un mar de pasajeros cansados. Dije a mis padres que iba al baño, pero mi plan era recorrer la terminal. El aeropuerto era enorme, más grande de lo que parecía desde el exterior. Las tiendas y restaurantes se alineaban uno tras otro, un laberinto de luces brillantes y anuncios que gritaban por atención. Sin embargo, a pesar del bullicio, había algo extraño. No podía señalar exactamente qué era. Era como si hubiera zonas del aeropuerto que parecían borrosas, donde las luces no parpadeaban de la misma manera o los anuncios de los altavoces sonaban distorsionados. Como si parte del lugar estuviera fuera de la realidad. Caminé por un pasillo que parecía no tener fin. Las puertas de embarque seguían, una tras otra, pero nunca llegaba al final. La sensación de malestar se hacía más fuerte, como si algo estuviera observándome, acechando desde los rincones oscuros. Me detuve frente a una puerta de embarque con el número 47. Lo raro era que no había nadie allí. Ningún personal de la aerolínea, ningún pasajero. Solo una sala de espera vacía. Miré el letrero luminoso. Decía, vuelo 301, retrasado. No pude evitar reírme. Parecía que todo en este aeropuerto estaba retrasado hoy. Me acerqué a la ventana y miré hacia la pista. Lo que vi me heló la sangre. No había aviones. La pista estaba completamente vacía. Ni una sola aeronave en las inmediaciones. Solo oscuridad. Como si el aeropuerto hubiera sido abandonado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Di un paso atrás y me volví hacia el pasillo por donde había llegado. Pero el corredor había cambiado. El bullicio, la gente, las tiendas, todo había desaparecido. Solo quedaba un largo y frío pasillo vacío, iluminado por luces parpadeantes. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Tal vez tomé un desvío, tal vez estoy en una parte cerrada del aeropuerto. Pero algo en mí sabía que no era así. Sentía que no debería estar allí. Que ese lugar no era parte del aeropuerto que todos conocían. Caminé rápido, intentando regresar por donde había venido. Pero cuanto más caminaba, más perdía la noción del tiempo. Los pasillos se extendían como una trampa sin fin.
La estructura del aeropuerto parecía cambiar a mi alrededor. Al girar en una esquina, noté una puerta de metal con una pequeña ventanilla de vidrio. Un cartel amarillento decía, personal autorizado únicamente. Sin pensarlo 2 veces, la abrí. Me encontré en un túnel de servicio. Era estrecho, oscuro y olía a humedad. Las paredes estaban cubiertas de manchas de moho y las luces parpadeaban erráticamente. Avancé, buscando alguna salida, pero el túnel parecía interminable. Me sentía como una rata atrapada en un laberinto. De repente, escuché un ruido. Era suave, como un susurro, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara. Seguí caminando, sin atreverme a mirar atrás, hasta que llegué a una escalera de servicio. Subí los peldaños rápidamente, mis pies resonando en el metal oxidado. Al llegar a la parte superior, me encontré de nuevo en el aeropuerto, pero no en el que había dejado atrás. Estaba en una sección completamente diferente. Las señales estaban en otro idioma, uno que no podía reconocer. No había personas, solo un silencio absoluto que me oprimía el pecho. Las tiendas estaban vacías, con productos caducos en las estanterías. Las luces titilaban, pero a través de las ventanas no se veía la pista de aterrizaje. Solo oscuridad. Mientras avanzaba, noté algo perturbador, había anuncios de vuelos en las pantallas, pero los destinos no existían. Eran nombres que nunca había escuchado, como Arcadia, Peredita y Nostram. Cada vez que intentaba leer más de uno, las letras parecían cambiar ante mis ojos, como si se burlaran de mí. Y entonces, lo vi. Un hombre, sentado en una silla frente a una puerta de embarque. Su apariencia me hizo detenerme en seco. Llevaba un traje de piloto, pero su piel estaba pálida, casi translúcida. No se movía, pero sus ojos estaban fijos en mí, vacíos. Daba la sensación de que llevaba allí mucho tiempo, como una figura congelada en el tiempo. Algo no estaba bien con él. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondían. Entonces habló. ¿Eres el próximo pasajero? Sus palabras eran apenas un murmullo, pero lo suficientemente claras para que el pánico empezara a invadirme. Retrocedí, incapaz de responder. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta de embarque se abrió lentamente con un chirrido metálico. Lo que vi al otro lado me quitó el aliento. Un túnel oscuro, lleno de susurros. Y, al fondo, la vaga silueta de un avión en ruinas. Estaba destrozado, con ventanas rotas y partes del fuselaje quemadas. Pero lo más aterrador era la sombra que se movía dentro del avión. No sabía lo que era, pero sentí una presencia aterradora, como si algo me llamara, me atrajera hacia el interior. Di un paso atrás, tropecé y caí al suelo. El piloto se levantó lentamente, sus movimientos rígidos y antinaturales. Sabía que debía correr, pero mis piernas no me respondían. Sentí un frío gélido recorriendo mi espalda cuando una mano apareció desde la oscuridad del túnel, extendiéndose hacia mí. En ese instante, escuché un ruido familiar, el sonido de un avión despegando. Miré a mi alrededor frenéticamente y vi una luz parpadeante al final del pasillo. Sin pensarlo, me levanté y corrí hacia ella con todas mis fuerzas, sintiendo la presión de la oscuridad persiguiéndome. Llegué jadeando a una sala de embarque normal, llena de gente. El bullicio del aeropuerto había regresado. El reloj en la pared marcaba exactamente la hora en que me había perdido. Me tambaleé hasta un asiento y me desplomé, sintiendo que mi corazón volvía a latir con normalidad. Me tomó unos minutos darme cuenta de que algo más estaba mal. Miré a mi alrededor. Las personas seguían con sus rutinas normales, comprando café, hablando por teléfono, discutiendo por los retrasos. Pero ninguno de ellos parecía real. Era como si estuvieran actuando un guión, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Un hombre pasaba frente a mí cada 2 minutos, con el mismo vaso de café.
Una mujer volvía a cruzar, buscando algo en su bolso, siempre en el mismo lugar, con los mismos gestos. El terror me golpeó como una bofetada. Yo no había salido de la trampa. Intenté buscar a mis padres, pero no había señal de ellos. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salía. Entonces lo vi de nuevo. A través de la multitud, el piloto pálido, con su uniforme descolorido, estaba allí, observándome desde una esquina, su sonrisa macabra iluminada por las luces intermitentes del aeropuerto. Ahora sé la verdad. Este aeropuerto no es un lugar de tránsito. Es un punto de no retorno. Aquí, entre los pasillos interminables y las puertas de embarque vacías, los vuelos no llegan a su destino. Y yo, estoy atrapado en la terminal de los perdidos, donde los pasajeros olvidan quiénes son, de dónde vinieron y hacia dónde iban. Y mientras escribo esto, escucho el anuncio del próximo vuelo. Vuelo 301, destino Peredita. El mismo que nunca despega. Y sé que cuando ese avión ruinoso abra sus puertas otra vez, estaré entre los que suben. Aeropuertos. Siempre me parecieron lugares interesantes, casi mágicos. Un cruce de caminos donde miles de historias convergen por unos pocos minutos antes de separarse de nuevo. La gente se mueve con prisa, arrastrando maletas y preocupaciones, sin percatarse de los pequeños detalles, como los anuncios repetitivos por los altavoces o las luces que parpadean en lo alto del techo. Nunca pensé que un aeropuerto podría ser aterrador. Llegué al Aeropuerto Internacional de San Jorge a las 11 de la noche. Mi vuelo de conexión se retrasó unas 4 horas debido a tormentas eléctricas y aunque el cansancio comenzaba a apoderarse de mí, decidí explorar un poco en lugar de quedarme dormido en uno de esos incómodos asientos de plástico. El aeropuerto era mucho más pequeño de lo que esperaba. Estaba en una terminal antigua que se usaba menos y el ambiente era extraño. No había mucha gente, solo unos pocos pasajeros desperdigados por el lugar, la mayoría mirando sus teléfonos o dormitando. A pesar de que el aeropuerto estaba activo, el silencio era palpable. Un murmullo suave de conversaciones lejanas y el zumbido de las luces fluorescentes llenaban el aire. A veces, el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran, pero aparte de eso, parecía que el aeropuerto estaba en una especie de limbo temporal. Al pasar frente a una tienda de souvenir cerrada, algo llamó mi atención. Un vuelo que no estaba en el itinerario habitual apareció en la pantalla de salidas. El número del vuelo era 707 y estaba programado para partir a las 2:45 de la mañana. No indicaba a qué destino iba. Lo que era raro, muy raro. Normalmente, cada vuelo lleva un destino asignado, pero este simplemente decía información pendiente. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien del personal para preguntar, pero no había nadie cerca. La zona de la terminal estaba casi vacía, salvo por un hombre mayor que dormía profundamente en una silla cercana. Sentí una extraña curiosidad. No podía explicarlo, pero algo en ese vuelo 707 me atraía. Decidí investigar un poco más. Caminé hacia la puerta asignada para ese vuelo, la puerta 14, esperando ver más información. Mientras me acercaba, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El aire se había enfriado notablemente, a pesar de estar en una terminal completamente cerrada. Al llegar a la puerta 14, vi que las luces del área estaban bajas, como si nadie hubiera pasado por ahí en horas, quizás días. A pesar de que los anuncios decían que el vuelo saldría en unas pocas horas, no había personal del aeropuerto, ni pasajeros haciendo fila. Todo estaba inusualmente vacío. Decidí sentarme y esperar, pensando que eventualmente alguien llegaría para organizar el abordaje. El tiempo pasaba, pero nada sucedía. Las pantallas seguían mostrando el vuelo 707, pero no se actualizaban con más información. Cuando miré mi teléfono, me di cuenta de que era casi la 1 de la madrugada. Algo no estaba bien.
Me levanté y comencé a caminar por la terminal nuevamente, esperando encontrar a algún guardia de seguridad o al menos un miembro del personal para preguntar sobre ese vuelo. El aeropuerto se sentía más vacío que antes. Los pocos pasajeros que había visto antes habían desaparecido. Comencé a sentir una opresión en el pecho, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que probablemente había tomado un camino diferente y simplemente había perdido de vista a la gente. Sin embargo, la sensación de aislamiento crecía. Cuando volví a la puerta 14, vi algo que me hizo detenerme en seco. Un grupo de personas había aparecido, como si hubieran surgido de la nada. Estaban sentados en silencio, mirando fijamente hacia el frente, como si estuvieran esperando. Había algo inquietante en ellos, aunque no podía precisar exactamente qué era. Sus rostros estaban vagamente iluminados por las luces parpadeantes de la sala de espera, pero no hablaban ni se movían. Simplemente, estaban ahí. Decidí sentarme cerca de ellos, esperando ver si abordaban el vuelo. Sentía que algo terrible estaba por suceder, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba fascinada por la situación. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué no se sentían del todo reales? Me incliné hacia el hombre sentado más cerca de mí, un tipo de unos 40 y tantos, con el pelo desaliñado y un traje arrugado. Le susurré, disculpa, ¿también estás esperando el vuelo 707? El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos eran extraños, como si estuvieran vacíos. Me miró fijamente durante unos segundos antes de murmurar, nadie debería esperar este vuelo. Sentí un escalofrío. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué significaba eso? Tragué saliva y me levanté de mi asiento. No quería seguir esperando ahí. Decidí regresar a la zona principal del aeropuerto, pero cuando intenté salir, las puertas automáticas que conducían a la terminal principal estaban cerradas. Toqué el vidrio, empujé la puerta, pero no se movió. Era como si hubiera quedado atrapado en esa sección del aeropuerto. Intenté no entrar en pánico. Debe haber otra salida, pensé. Caminé por los pasillos, buscando otra forma de salir, pero todas las puertas estaban cerradas. Lo peor era que ya no había señal en mi teléfono. El reloj del dispositivo seguía marcando la 1:37 de la mañana, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. De repente, el anuncio de un altavoz resonó en el aire, rompiendo el inquietante silencio. Pasajeros del vuelo 707, diríjanse a la puerta de embarque 14. El abordaje está a punto de comenzar. El corazón me dio un vuelco. Nadie más parecía estar escuchando el anuncio. Los pasajeros sentados en la puerta 14 no se movieron. Decidí regresar, aunque cada parte de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Aún así, algo me empujaba a seguir adelante. Cuando llegué a la puerta, una azafata apareció detrás del mostrador. Era pálida, con una sonrisa tan amplia que me resultó perturbadora. «Es hora de abordar», dijo, señalando hacia la puerta. Los pasajeros se levantaron, uno por uno, caminando en silencio hacia la puerta de embarque. Aún no veía el avión en la pista, pero la azafata los guiaba con calma. Me acerqué y, cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver que el pasaje al avión no conducía a ninguna pista. En lugar de eso, se abría hacia una oscuridad absoluta, como un túnel interminable que parecía absorber toda la luz a su alrededor. «¿Estás listo para tu vuelo?», preguntó la azafata con esa sonrisa inquietante. Retrocedí. No creo que deba estar aquí», murmuré. Ella inclinó la cabeza, sin dejar de sonreír. «Todos los pasajeros del vuelo 707 deben abordar. Es un vuelo especial, ¿sabes? Solo sale una vez cada mucho tiempo». «¿A dónde va este vuelo?», logré preguntar, el miedo ya apoderándose completamente de mí. Su sonrisa se ensanchó, si es que eso era posible. «Va a donde pertenece». Sentí que algo se apoderaba de mi cuerpo, como si las piernas ya no me respondieran.
Quería correr, quería gritar, pero era como si mi voluntad estuviera siendo absorbida por esa oscuridad. En ese momento, supe que si abordaba ese avión, no volvería jamás. Justo cuando estaba a punto de sucumbir, escuché un fuerte golpe a mis espaldas. Me giré y vi a un guardia de seguridad corriendo hacia mí, gritando algo que no pude entender en ese momento. El hechizo se rompió. De repente, podía moverme de nuevo. Corrí hacia él sin mirar atrás. El guardia me sacó rápidamente de la puerta 14 y, cuando volví a mirar, los pasajeros, la azafata y la puerta en sí habían desaparecido. Era como si nunca hubieran estado ahí. Nunca descubrí que fue realmente el vuelo 707. El personal del aeropuerto no tenía registro de él, y cuando les mencioné la puerta 14, dijeron que esa sección del aeropuerto había estado cerrada por renovaciones durante años. Desde esa noche, he investigado sobre vuelos fantasma, aeropuertos abandonados y eventos inexplicables en aeropuertos del mundo, pero siempre termino con más preguntas que respuestas. Hay algo que aprendí de esa experiencia, sin embargo, no todo lo que ocurre en los aeropuertos es tan mundano como parece. Algunas historias nunca deberían ser contadas, y algunos vuelos nunca deberían abordarse. No soy supersticioso, pero algo acerca de este aeropuerto me da mala espina. Mi vuelo ha sido retrasado 3 veces en las últimas 2 horas y, al parecer, no soy el único atrapado aquí. El aeropuerto está lleno, pero hay algo raro en el ambiente, una tensión invisible que me eriza la piel. Supongo que no ayuda el hecho de que sean las 2:30 de la mañana y casi todos parezcan espectros de sí mismos, con los ojos entrecerrados y los movimientos lentos. Estoy cansado, pero no tanto como para no notar lo extraño que se siente todo. Todo empezó cuando llegué. Un vuelo nocturno de última hora nunca es una buena idea, pero había reservado el billete para una conferencia importante en otra ciudad y no tenía opción. Cuando pasé por el control de seguridad, las cosas ya se sentían mal. No sabría cómo explicarlo con precisión, pero el aire era denso, opresivo, y las luces del aeropuerto parpadeaban de vez en cuando, como si estuvieran al borde de apagarse. Miré alrededor buscando alguna señal de normalidad, algo que me recordara que esto no era más que una terminal cualquiera. Pero lo único que encontré fue una fila interminable de pasajeros con la misma mirada vacía. Tomé asiento cerca de la puerta de embarque, dejando mi mochila a un lado. A lo lejos, el anuncio de mi vuelo, el 427, parpadeaba en rojo. Demorado, decía, sin ofrecer ninguna explicación. Me apoyé en el respaldo del asiento y suspiré. No soy fanático de los aeropuertos, ni mucho menos, pero este en particular se estaba ganando un lugar en mi lista de lugares que evitar. Fue entonces cuando vi a la mujer por primera vez. Estaba al final del pasillo, vestida con un abrigo largo y oscuro. No tendría nada de raro, de no ser porque parecía fuera de lugar, como si no perteneciera al ajetreo del aeropuerto. No hacía nada, solo estaba allí, quieta, observando. No la miré directamente, pero sentí su mirada sobre mí y de inmediato me invadió una incomodidad que no pude sacudirme. Cerré los ojos y los abrí rápidamente, como para deshacerme de la imagen, pero cuando volví a buscarla, ya no estaba. No soy de los que se dejan llevar por una primera impresión, así que traté de olvidarlo. Las horas pasaban y el reloj avanzaba lentamente hacia las 3 de la mañana. El aeropuerto, en lugar de vaciarse, parecía cada vez más lleno. Pero algo era distinto en los pasajeros. Las conversaciones normales, las risas nerviosas y el sonido de los anuncios se habían ido apagando, como si el mundo se hubiera ahogado en una burbuja de silencio. De repente, el silencio se rompió con un sonido agudo, el intercomunicador crujió y una voz habló. Era distorsionada, metálica, como si el sistema de sonido estuviera a punto de colapsar. Vuelo 427. Retrasado, nueva hora de salida a las 4 de la mañana. Suspiré, frustrado. No había nada que hacer excepto esperar.
El aeropuerto estaba lleno de gente que, al igual que yo, parecía cada vez más exhausta. Me levanté para estirar las piernas y comencé a caminar por el pasillo. Pasé por varias tiendas cerradas, restaurantes con las luces apagadas, y fue entonces cuando lo noté. Las puertas automáticas de seguridad que llevaban a los pasillos de embarque estaban abiertas, pero más allá de ellas, no había nada. Literalmente nada. No la pista de aterrizaje, no los aviones, ni siquiera el personal de tierra que normalmente se ve a través de las ventanas. Solo oscuridad, como si alguien hubiera borrado el aeropuerto del mundo. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí lentamente, pero no quise parecer paranoico. Las luces del aeropuerto parpadearon otra vez, y la sensación de incomodidad volvió con más fuerza. Al regresar a mi asiento, noté que la multitud se veía extraña. No supe decir por qué al principio, pero entonces lo vi, algunas personas se movían en cámara lenta. No era un problema con mi visión, ellos realmente se movían con una lentitud antinatural, mientras que otros lo hacían a la velocidad normal. Algo andaba terriblemente mal. Tomé mi teléfono para distraerme, pero no había señal. Intenté acceder al Wi-Fi del aeropuerto, pero me salió un mensaje de error. Los pasajeros a mi alrededor no parecían preocupados, aunque sus expresiones eran sombrías, casi mecánicas. De repente, un hombre a mi lado comenzó a murmurar algo. Apenas lo escuchaba, pero su voz era monótona, como si recitara un mantra. Me acerqué un poco, tratando de escuchar lo que decía. El vuelo no llega. Nadie llega. Nadie se va. Retrocedí, sintiendo un escalofrío en la espalda. El hombre continuó, sin mirarme, como si no estuviera realmente allí, como si repitiera una verdad que solo él conocía. Caminé por el pasillo, buscando a alguien, un guardia de seguridad, una azafata, cualquiera que me pudiera explicar lo que estaba pasando. Entonces vi nuevamente a la mujer del abrigo oscuro. Estaba en el mismo lugar, al final del pasillo, observándome. Esta vez no aparté la vista. Caminé directamente hacia ella. ¿Está todo bien?, le pregunté, intentando sonar calmado. Ella me miró, pero no contestó. Algo en sus ojos me hizo retroceder. Eran vacíos. No vacíos. Oscuros. Como si detrás de sus pupilas no hubiera nada, solo un abismo. Me sentí mareado. Sin decir nada, la mujer se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia una de las puertas de embarque. La seguí, incapaz de apartar la vista. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si el aire a mi alrededor se espesara. Llegamos a la puerta 17, una que no aparecía en ningún cartel ni estaba en el mapa del aeropuerto. La mujer pasó por el umbral, y al hacerlo, desapareció. Literalmente. Parpadeé, convencido de que había sido una ilusión. Pero no lo era. Me acerqué lentamente y miré a través de la puerta. Había un túnel oscuro, sin luces, que parecía extenderse hacia ninguna parte. La sensación de malestar creció en mi pecho. No debía entrar ahí. Algo me decía que si lo hacía, no saldría. Pero una parte de mí, la más curiosa, la más imprudente, dio un paso adelante. Un sonido lejano, como un murmullo, se filtraba por el túnel, atrayéndome. Me obligué a retroceder, mi respiración acelerada. ¿Qué estaba haciendo? Este no era el comportamiento de alguien racional. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, algo en mi bolsillo vibró. Mi teléfono. Lo miré, esperando ver alguna notificación inútil, pero en lugar de eso, un mensaje en la pantalla brillaba. No abordes el vuelo 427. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién había enviado eso? Miré alrededor, buscando alguna señal de que alguien más hubiera recibido el mismo mensaje, pero nadie prestaba atención a sus teléfonos. Miré la pantalla nuevamente, pero el mensaje había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí.
Me alejé de la puerta 17, luchando contra la urgencia de salir corriendo de ese aeropuerto. A cada paso que daba, el ambiente parecía volverse más denso, como si algo invisible tratara de arrastrarme de vuelta. Finalmente, encontré una pantalla de información y ahí estaba, el anuncio final. Vuelo 427, puerta 17, embarcando ahora. No podía ser. Mi mente corría tratando de entender lo que estaba sucediendo. La puerta 17 no debía existir, el túnel que había visto no conducía a ninguna parte. Sin embargo, la pantalla no mentía, o al menos, eso parecía. Entonces vi cómo los pasajeros comenzaban a levantarse, moviéndose en masa hacia la puerta inexistente. Uno tras otro, cruzaban el umbral y desaparecían. El impulso de seguirlos fue casi irresistible. Algo en el ambiente, en el aire que parecía envolverte y arrastrarte, empujaba a todos hacia esa puerta. Pero algo en mí me detenía. Recordé el mensaje en mi teléfono: no abordes el vuelo 427. Me quedé allí, paralizado por la duda, viendo a la multitud desaparecer en la oscuridad. Y luego, de pronto, el aeropuerto quedó vacío. Todos se habían ido. Me acerqué a la puerta nuevamente, mi mente dividida entre el miedo y la necesidad de entender. El túnel seguía allí, oscuro, sin fondo. Di un paso adelante, solo uno, y entonces la vi. La mujer del abrigo oscuro estaba al final, esperándome. No había expresión en su rostro, pero sus ojos parecían brillar con una extraña luz. Corrí. No sé cómo, pero llegué a otra parte del aeropuerto. Todo estaba en silencio, y el reloj en la pared marcaba las 4 de la mañana. Un nuevo anuncio rompió el silencio. Vuelo 427, última llamada para abordar. No me detuve. Salí del aeropuerto, jadeando, mi mente llena de imágenes borrosas y fragmentos de lo que acababa de ocurrir. Nadie más parecía haber notado nada extraño. Cuando llegué a la calle, me quedé de pie por un momento, intentando procesar lo que había vivido. El cielo empezaba a aclararse con el amanecer, pero algo seguía mal. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Has hecho bien en no abordar. Nunca supe quién lo envió, ni por qué, pero me prometí a mí mismo una cosa: nunca volvería a volar en el vuelo 427. Nunca más.